Hola, me llamo Esteban Palomo Ferrer y pertenezco al Departamento de Lenguajes y Ciencia de la Computación de la Universidad de Málaga, en España. En esta lección vamos a ver una introducción al agrupamiento de documentos. Este es el índice de esta lección. Comenzaremos viendo los fundamentos del agrupamiento de documentos. Después estudiaremos el análisis de grupos, lo cual se conoce en la literatura científica como clustering. Más tarde explicaremos cuál es el proceso de agrupamiento de documentos y finalmente haremos un resumen de esta lección. Comenzaremos entonces con los fundamentos. Vamos a empezar definiendo qué es el agrupamiento de documentos. El agrupamiento de documentos, que también se le conoce como agrupamiento de texto o agrupamiento de documentos de texto, lo cual se conoce en inglés como document clustering, es la aplicación del análisis de grupos, cluster analysis en inglés o simplemente clustering, a documentos de texto mediante el uso de técnicas de inteligencia artificial. Nosotros en este módulo utilizaremos indistintamente los términos agrupamiento de documentos o clustering de documentos, al ser sinónimos. El análisis de grupos se encarga de agrupar un conjunto de elementos de manera que los elementos del mismo grupo, cluster en inglés, sean más parecidos entre sí que a otros que pertenezcan a otros grupos distintos. Por tanto, el problema del agrupamiento o clustering de documentos se puede definir de la siguiente manera. Dado un conjunto S de n documentos, queremos realizar una partición en K subconjuntos, S sub 1, S sub 2, S sub K, tal que los documentos asignados a cada subconjunto son más similares entre sí que aquellos asignados a diferentes conjuntos. El clustering de documentos constituye una parte esencial de la minería de texto con muchas aplicaciones en recuperación de la información, organización de documentos, extracción de categorías, etc. Además, el clustering de documentos presenta dos importantes retos. El primero es que la dimensionalidad de los datos tiende a ser muy alta, ya que una colección de documentos puede consistir de miles o de decenas de miles de palabras, y el segundo se debe a que la colección de documentos, es decir, el conjunto de datos que vamos a tener, tiende a ser muy grande en este tipo de aplicaciones. Este campo viene motivado por la gran proliferación de documentos de texto, tanto en Internet, como puede ser, por ejemplo, las páginas web o los tweets en redes sociales, como en sistemas privados, a través de intranets de empresas, por ejemplo, lo cual hace del agrupamiento o clustering de documentos una ardua tarea. Esto ha aumentado el interés en desarrollar métodos que ayuden a organizar toda esta información y nos ayuden a encontrar lo que estamos buscando en el conjunto de documentos. Por tanto, el objetivo del clustering de documentos realmente va a ser asignar categorías o jerarquías de categorías a los documentos de texto sin que sepamos previamente a qué categorías pertenecen. A continuación, vamos a ver con más detalle en qué consiste este análisis de grupo o clustering. Lo primero que tenemos que hacer es aprender a distinguir entre clasificación y clustering. Hablamos de clasificación cuando tenemos una colección de elementos etiquetados, es decir, que ya han sido previamente clasificados en categorías. De manera que el algoritmo de clasificación aprenderá a partir de este conjunto de datos ya etiquetados para después clasificar nuevos elementos que no estuvieran en el conjunto inicial y que estén sin etiquetar. En este ejemplo podemos ver un conjunto de datos muy simple en dos dimensiones, etiquetados ya en dos clases, la clase círculo y la clase cruz. Así que lo que haría el clasificador sería encontrar la recta o el hiperplano, si estuviéramos en más de dos dimensiones, que separa a las dos clases. De manera que cuando se presente un nuevo dato, decidiremos su clase en función de si cae a un lado de la recta o al otro. Decimos entonces que se realiza un proceso de aprendizaje supervisado, ya que los datos con los que se entrena el algoritmo están etiquetados y por tanto el proceso de aprendizaje está supervisado o tutorizado en todo momento. Por otra parte, nos encontraremos ante una tarea de clustering cuando nuestro conjunto de datos no está etiquetado. Es decir, no sabemos a qué clases o categorías pertenecen dichos datos. En este caso se realiza un proceso de descubrimiento de estructuras ocultas en los datos, para poder agrupar los elementos en grupos o clústeres y finalmente asociarle una etiqueta a cada clúster. En el ejemplo podemos ver que tenemos los mismos datos que antes, pero esta vez sin etiquetar, de manera que el algoritmo de clustering los agrupará en función de una medida de similitud, en este caso mediante la distancia euclídea. Decimos entonces que se realiza un proceso de aprendizaje no supervisado, ya que los datos no están etiquetados y por tanto el proceso de aprendizaje no ha sido supervisado ni tutorizado al no suministrar información alguna
sobre las clases a las que pertenecen los datos. Al realizar el clustering buscaremos minimizar la distancia intraclúster, es decir, la distancia que hay entre los elementos de un mismo clúster, para que los clústeres sean compactos y representen bien a sus elementos. Y buscaremos también maximizar la distancia interclúster o entre clústeres distintos para asegurarnos de que los distintos clústeres estén representando efectivamente grupos distintos. Ya sabemos que el clustering consiste en la agrupación de elementos de forma que los elementos del mismo grupo sean más similares entre sí que a otros que pertenezcan a otros grupos distintos. En la imagen podemos ver un ejemplo de un conjunto de datos que ha sido agrupado entre grupos o clústeres. Si nos fijamos, los resultados obtenidos dependerán de la medida de similitud elegida, que normalmente es una distancia, pero también de cómo sea el conjunto de datos y cómo elijamos representarlo, y por supuesto del algoritmo de clustering que elijamos. A continuación vamos a ver cuál sería el proceso a seguir para realizar el agrupamiento de documentos. En esta figura podemos ver cuál es el esquema del proceso de agrupamiento de documentos. Primero tendremos la colección de documentos de texto a la que queremos aplicarle el clustering. Estos documentos suelen ser ficheros de texto plano, ficheros HTML, XML o una mezcla de ellos. Sin embargo, la mayoría de algoritmos de clustering no pueden operar en dichos ficheros de texto directamente. De ahí que se necesite una representación de los documentos para convertir los documentos originales en modelos de datos sobre los cuales los algoritmos pueden operar. Para ello tendremos que realizar antes un preprocesamiento de los datos. Los datos obtenidos serán suministrados a un algoritmo de clustering, los cuales pueden ser de varios tipos. Nosotros nos centraremos en dos tipos de algoritmos, los particionales y los jerárquicos. Finalmente, obtendremos los resultados del clustering, los cuales deberán ser evaluados adecuadamente. Todo esto lo veremos más detenidamente en las siguientes lecciones. Veamos entonces un resumen de esta lección. El agrupamiento de documentos surge debido a la gran proliferación de documentos, los cuales son imposibles de clasificar manualmente, y consiste en aplicar el análisis de grupos o clustering a documentos de texto mediante el uso de técnicas de inteligencia artificial. El análisis de grupos realizará un agrupamiento de una colección de documentos sin categorizar, de manera que los documentos del mismo grupo o clúster sean más parecidos entre sí que a otros que pertenezcan a otro grupo, para después asignar una categoría a cada grupo. Para realizar este clustering de documentos hay que seguir una serie de pasos. Primero, habrá que representar los documentos adecuadamente para que puedan ser suministrados a un algoritmo de clustering. Y una vez finalizado el clustering, habrá que evaluar los resultados obtenidos. Muchas gracias por su atención.